Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y estamos compartiendo el maravilloso, apasionante estudio bíblico devocional. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Parashá de la semana, el parashá maravilloso de Jitro, suegro de Moisés, abuelo de Gerson y Eliezer, padre de Séfora y por supuesto un hombre llamado el Cohen, sacerdote de Madián. Hemos visto en el recorrido del capítulo 18 en el libro de Éxodo la importancia maravillosa donde da comienzo este parashá, como lo mencionamos desde un principio, cuán importante es la vida de Jetro, al punto que precisamente la Torá se toma el tiempo de dedicarle particularmente un parashá a su nombre. No tenemos un parashá particularmente que diga Abraham o que hable de Isaac o que diga incluso Moshe, aunque por supuesto todo Éxodo y aún todo Bereshit nos menciona su vida, su recorrido, su trayectoria hasta el tiempo de su muerte. Pero Jetro, sin lugar a dudas, ocupa un lugar extremadamente importante. En lo que hemos avanzado del capítulo 18 concluimos algunos aspectos importantes y básicos que quiero retomar. Básicamente en el capítulo 18, verso 1 dice la palabra: oyó Jetro, sacerdote o Cohen de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Moisés habló respecto a lo que había sucedido al pueblo de Israel en este proceso de salir de la esclavitud de Egipto. Y todo este proceso es tan importante porque en el verso 11 puntualmente anunciamos cómo ahora Jetro dice esta palabra: ahora conozco. Este ahora conozco nos habla de un nivel especial de emuná en la vida de Jetro. Cuando digo un nivel especial de emuná, ¿a qué me refiero? Pareciera ser que muchos creyentes se hacen creyentes, espero que la expresión sea correcta, se hacen creyentes cuando a su vida ha llegado un milagro. Es decir, muchos creyentes caminan por un camino de los milagros. Y es el ejemplo evidente que conocemos a través de la vida de Yeshua. Multiplicación de los panes y los peces, resurrección de Lázaro, la mujer que toca el manto y cesa el flujo de sangre, la resurrección de Tamita. Todos los milagros que Jesús hacía, dice la palabra, que las gentes le seguían y le seguían y le seguían. Sanidad de los leprosos, resurrección, milagros, provisión, alimento, darle la vista al ciego, sanar al paralítico. Y lastimosamente nos preguntamos cuántos de todos aquellos que seguían a Yeshua lo seguían a él como persona, como Mesías, como el Mesías, o realmente lo único que buscaban era simplemente encontrar un milagro. Esa es una pregunta para el siglo XXI. ¿Cuántos de tantos miles de millones de gentes en el mundo entero? Saben, cuando vemos las estadísticas numéricas en las congregaciones se presumen y se sienten muy elevadas en su fe cuando tienen 20, 30 mil o 40 mil, y cuál es la iglesia más grande y la mega iglesia más grande. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos buscando el milagro, los milagros, o estamos caminando en una porción de emuná, de fe auténtica, de la fe verdadera, no de una fe ocasional, no de una fe emocional, no de una fe, repito, de milagros?
Por supuesto, cuando tenemos fe y somos creyentes en el corazón y tenemos el temor de Yahweh, por supuesto, y lo puedo decir por testimonio, a nuestra vida diariamente veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Como dice la palabra, con brazo extendido. Por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Pero esto no es un asunto automático en el que tú simplemente dices, yo creo y ya he recibido el milagro. No. Es un proceso, diga conmigo por favor, es un proceso. Es un proceso que puede tardar mucho tiempo para algunos, para otros posiblemente sea mucho más práctico, porque pues la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable y Él sabe cómo trata en el corazón de cada uno de nosotros. Pero lo que quiero resaltar en el caso de Jetro, para acercarnos a nuestro tema, es cómo Jetro por años y aún por genealogía desde el tiempo de Abraham, porque sabemos, ya lo estudiamos, viene de esa genealogía a través de Madián, vemos cómo conocía de la palabra, pero también conocía de otros dioses, es decir, que si había un dios que favorecía la lluvia, o había un dios que favorecía la sanidad, o había un dios que favorecía la agricultura, o había un dios que favorecía el crecimiento de los niños, pues había una multiforma de adoración a los dioses. Y ahí tenemos a este hombre llamado Jetro, Cohen de Madián. Ahora, en este verso 11, y repito, excúsenme que lo tenga que resaltar nuevamente, porque es importante que tengamos presente porque hay un parashá destinado a la vida de Jetro. Y nos quedaremos cortos en esta semana para ahondar el detalle. Pero en este verso 11 particularmente dice Jetro, ahora conozco, dice que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y Jetro, suegro de Moshe, y nos repite siempre suegro, dice, preparó holocausto y sacrificio para Yahweh, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante del Dios Todopoderoso. Este texto es maravilloso porque aquí encontramos la razón, el motivo específicamente por el cual ahora tenemos un parashá con el nombre de Jetro, el suegro de Moisés. Digo, ¿por qué? Porque evidentemente vemos ahora cómo él reconoce, establece en su corazón. ¿Y por qué es importante esta historia? Porque evidentemente en el recorrido que llevamos, ya lo mencioné ayer, notamos cómo Jetro se dedica a aconsejar desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de su jerarquía como suegro, a su yerno, indicándole que no puede ocuparse durante todo el tiempo de atender los problemas y solucionarle los problemas a todo el mundo, mientras que él no tiene tiempo ni para sí mismo, ni mucho menos para su esposa y para sus hijos. Ese fue el tema básico con el que trabajamos en el día de ayer. Ahora bien, vamos acercándonos entonces, por favor, hacia el tema del capítulo 19, que será nuestro tema para el día de hoy. Dice entonces, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Este nombre es muy importante que lo tengamos presente, Sinaí, también llamado el monte Horeb o el monte Sinaí, y allí acamparon. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Muy importante, y acamparon en el desierto. Aquí han transcurrido hasta este momento 46 días desde el momento que han salido del tiempo de la esclavitud. Han salido, repito, han transcurrido 56 días. Y menciono estos 56 días porque tenemos que llegar al día 49 y ya explicaré un poco más adelante por qué es importante esta información. Y acamparon en el desierto, allí en Israel, delante del monte. ¿Cuál monte? El monte Horeb, el monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios
Y Yahweh le llamó desde el monte diciendo, atención, así dirás a la casa de Jacob. Observen, así dirás a la casa de Jacob, es decir, a la casa de Israel, a la casa de Israel. Por favor, ¿quiénes son la casa de Israel? En este momento, para este momento histórico, la casa de Israel está conformada por las 12 tribus. Por favor, observen detenidamente porque en ocasiones escuchamos al mencionar este texto, esta expresión y debemos corregirla. Algunas personas la leen de la siguiente manera. Así dirás a la casa de los judíos. No, no. Aquí nos habla a la casa de Israel, a la casa de Jacob, a las 12 tribus, dentro de las cuales, por supuesto, se encuentra la tribu de Judá. Pero aquí no le habló a la tribu de Judá en particular, le habló a las 12 tribus. Recordemos, mis amados, muy importante, que dentro de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia esta libertad y hacia esta tierra de promesa, también salieron con ellos muchos extranjeros. Esto es muy importante lo que estoy mencionando, por favor téngalo presente, léalo en su Biblia, lea detenidamente, lea con entendimiento, porque muchas veces leemos con rapidez. Miren hermanos, cuando leemos no se trata de leer por querer mostrar de que leemos bien, con puntuación y todo lo demás. Es importante la puntuación, por supuesto. Me refiero, leer es importante tener comprensión de la lectura, es lo que quiero significar. Y anunciarás a los hijos de Israel, las 12 tribus, aquí también ya tenemos un grupo de extranjeros que salieron con ellos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, por favor, guardares mi pacto. Esta palabra del verso 5 en el capítulo 19, necesito por favor, subraya esta frase, circula esta frase, que es bien importante, la vamos a considerar un poco más adelante. Guardaréis mi pacto y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra, yo la creé, yo fundé los cielos, las estrellas, los planetas, todo cuanto existe, todo lo he creado. Entonces dice el verso 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Yahweh había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, aquí está el centro y el corazón de este capítulo 19. Verso número 8, capítulo 19, dice, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Acepto. Aquí que encontramos, hay una declaración de parte del Padre Eterno hacia Moshe para que sea transmitido a los hijos de Israel, las 12 tribus. Esa declaración dice con absoluta claridad, prestaréis oído a lo que voy a decir. Guardaréis mi pacto. Recordemos que aquí en este pacto estamos también entendiendo el Brit Milá, la circuncisión. Guardaréis mi pacto y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quiénes son vosotros? El pueblo de Israel. Ustedes, nación, pueblo de Israel, serán mi especial tesoro. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y lo importante que para resaltar, repito, en el verso 8 es que todo el pueblo, ¿cuál pueblo? Todo el pueblo de Israel, incluyendo extranjeros que salieron con ellos, dijeron a una sola voz, haremos. Es decir, que aquí se confirma un pacto. Hay un pacto
pacto entre el Rey de Reyes y el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel es la novia. Este Rey Yahweh Todopoderoso es el novio. Y en esta respuesta hay un pacto que conocemos como un pacto matrimonial. La ketuvá, hay un compromiso, hay un pacto. Observen, no es un asunto de contrato. Hoy, lastimosamente, el matrimonio se ha convertido en eso, en un contrato civil, mediante una firma en la cual nos disponemos a hacer determinadas acciones el uno, determinadas acciones el otro. Si en el transcurso del tiempo no se dan cumplimiento a estas circunstancias o parámetros del contrato, se da por terminado el contrato, se diluye el contrato y quedamos separados o divorciados mejor. Entonces, aquí vemos que hay un pacto en el que la novia Israel declara, expresa de conformidad espiritualmente que haremos todo cuanto el Padre Eterno nos ha ordenado que debemos hacer. Muy importante este aspecto. Entonces dice Moshe, refirió a Yahweh estas palabras y dice Moshe al Padre Eterno, el pueblo, todo el pueblo a una voz aceptaron el compromiso, el pacto que hoy estamos celebrando. Entonces Yahweh dice a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga. Por favor, leamos con detenimiento esta porción del verso 9. Yahweh le habla a Moisés y le dice, he aquí, yo, Yahweh, vengo a ti, Moshe, a ti. No dice, vengo al pueblo. No dice, vengo a Israel. No dice, vengo a toda esta nación. No. Vengo a ti, Moshe, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Observaron este punto tan extremadamente importante? ¿Qué está diciendo el Dios eterno a Moshe? Yo voy a hablar contigo, Moshe, contigo. Y quiero hablar contigo de tal manera que todo el pueblo escuche que yo estoy hablando contigo. No dice, yo voy a hablar con el pueblo y quiero que todos me escuchen. No, voy a hablar contigo porque quiero que toda la nación escuche que yo estoy hablando contigo. ¡Wow! Tremendo este texto maravilloso del verso 9. Yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras que yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Es necesario, Moshe, que este pueblo escuche que yo hablo contigo. Y para que ellos escuchen que yo hablo contigo, me presentaré en una nube espesa y todos oirán que yo estoy hablando contigo, porque es necesario que este pueblo crea para siempre que yo mantengo una comunicación abierta, directa, permanente contigo, Moshe. Amén. Maravilloso momento, maravilloso momento. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. ¡Qué maravilloso momento! Aquí esta expresión del tercer día todos conocemos. El tercer día tiene un valor extraordinario. El tercer día nos habla de resurrección. El tercer día nos habla de del momento en que el Padre Eterno ahora se presenta para que todos los ojos del pueblo de Israel le puedan ver. Por favor, esto nos sucede en el mes de Sivan. Recuerden, el tercer mes. Y señalarás al pueblo en derredor, diciendo, guardaos. Por favor, presten mucha atención, guardaos. No subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá.
cuán importante subir a la presencia del Padre Eterno, entendiendo que debemos cumplir unos parámetros específicamente establecidos por el Padre. No nos podemos salir de la línea, del lineamiento, límites establecidos en santidad, en obediencia, en honra para nuestro Padre Eterno. Verso 13, no lo tocará mano porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte y el pueblo, y se santificó el pueblo, y los varones lavaron sus vestidos. Esto es un tiempo Yobel, es un tiempo maravilloso. Y dijo al pueblo, estad preparados al tercer día, no toquéis mujer. Miren qué interesante este punto, amados hermanos. Uno de los requisitos para los varones era precisamente para los hombres de Dios tener tanta pureza, tanta santidad, tanto compromiso con la palabra, que dentro de todos los lineamientos por 3 días el hombre no podía llegar a tener ningún tipo de intimidad en la mujer o con su mujer, y el texto así nos lo indica. Muy importante, era un encuentro con el Padre Eterno, un encuentro en el que se debía estar en toda una condición física y espiritual de pureza y de limpieza total para con el Padre. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina y muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Es maravilloso porque el Padre Eterno indica paso a paso cada detalle, cada circunstancia de lo que ha de venir, de lo que ha de suceder, de lo que debía estar pasando en cada uno de estos preciosos momentos. Estamos a punto de oír la voz de Dios y estamos a punto de sellar ese pacto maravilloso para con Dios. En el segundo libro a Corintios, en el capítulo 6, verso 17, dice la palabra, por lo cual salid de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, el Padre Todopoderoso. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de la oscuridad, de la esclavitud, a la luz admirable, a la Torá, a la palabra, a la presencia del Dios Todopoderoso. Así es que Dios nos habla, Dios nos habló y Dios, por supuesto, nos sigue hablando en este mismo momento. Ahora, en todo este proceso que estamos desarrollando, mis amados hermanos, vemos cómo el pueblo se prepara y Yahweh habla a Moisés y le da indicaciones muy puntuales, específicas de santificación, de limpieza, de pureza en sus vestidos, en sus cuerpos, en su corazón, porque la presencia del Padre se avecina y va a estar precisamente en medio de nosotros. Vamos al verso 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. El día solemne y memorable de la presencia de Dios está a punto de suceder allí en el Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y esta espesa nube sobre el monte y el sonido de la bocina, dígalo conmigo, el sonido del chofá, maravilloso. No sé usted, pero en lo personal, cuando puedo escuchar el sonido de la trompeta, el sonido del chofá, es maravilloso como ese sonido penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos reargulle y nos recuerda que hay una voz, un trueno de Dios, el sonido de la trompeta, que dice la palabra que estremeció a todo el pueblo en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Dios Todopoderoso y se detuvieron al pie del monte. Dios cubre todo ese monte con esa densa nube, maravilloso momento. Hay relámpagos, hay temblor, hay fuego, hay truenos, hay sonido de bocinas, la nube espesa.
todo el monte Sinaí, verso 18, dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hermanos, leer estos textos, como lo mencionábamos hace un momento en nuestro lema, amando la palabra, viviendo la palabra, entendiendo esta palabra, nos produce ese gozo maravilloso. Yo puedo por un momento imaginar esta escena sobrenatural allí en el monte Sinaí, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es una narrativa maravillosa, una narrativa que nos produce vida, que nos produce pasión por el texto que estamos leyendo. El sonido del sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. Dios ha prometido hablar una vez más, tal como lo hizo en el monte Sinaí. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, verso 26, dice la palabra: su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más convocaré no solamente la tierra, sino también el cielo. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Libro de Hebreos capítulo 12, verso 25. Vamos a ir cerrando la lectura de este texto, nos quedan algunos versos. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh le dijo a Moshe: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. ¡Wow! ¡Qué advertencia tan extraordinaria! Ninguno puede acercarse a la santidad del Padre con intención, con egoísmo, con hipocresía, con intención cualquiera que sea de su corazón. Moisés dijo a Yahweh: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú no has mandado, diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo: ve, desciende y subirás, tú, Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Muy importante este punto, porque vemos cuán importante es, repito, la posición de Moshe para con el Padre Eterno, pero también la posición de Aarón. Recuerden que Aarón va a pasar un poco más adelante a ser oficialmente el sacerdote, y es una labor fundamental, y vemos cómo siempre Yahweh lo tiene presente. Vas a subir tú, Moshe, y también subirá tu hermano Aarón. Muy importante este aspecto que estamos desarrollando aquí. Ahora bien, nos damos cuenta en este maravilloso texto del capítulo 20, que es el capítulo que nos va a dar como el contenido general de todo lo maravilloso parashá de Yitro, porque ya vimos las estadísticas, lo que ha de pasar. Los sacerdotes no pueden traspasar, solamente subirá Moshe, subirá Aarón. Y viene el capítulo 20. El año anterior o los años anteriores, cuando hemos hablado de este parashá, nos hemos detenido muy puntualmente, tal vez muchos de ustedes recuerden, esta tabla la he presentado año tras año. Si alguien la necesita, con mucho gusto envíeme su correo, yo se la envío. Aquí está toda la información de lo que vamos a ver en el capítulo 20, los mandamientos, los 10 mandamientos, el resumen, si puedo decirlo así, de los 613 misbot, ordenanzas, la importancia de cada una de las letras, lo vimos los 2 años anteriores, la importancia de cada una de estas escrituras. Y este año, pues la verdad no quisiera detenerme en algo que ya hemos enseñado por 2 o 3 años anteriores. Lo voy a mencionar,
pero me parece que en este año el enfoque que el Padre Eterno ha puesto en mi corazón es trabajar más en Jetro, la importancia de Jetro. Y hablando de Jetro, antes de entrar al capítulo 20, quiero recordar algo. Jetro viene a reencontrarse con su yerno Moshe, ya lo mencionamos, trae a los nietos, bueno, a los hijos de Moshe y a su esposa. Y el sacerdote, el Cohen Jetro, presenta consejo a Moshe, básicamente procurando la unidad familiar, recordándole: tú no eres un hombre solo, tú no eres un hombre soltero, tú eres un hombre casado, tienes un pacto matrimonial, yo soy tu suegro, tienes un pacto también conmigo, por lo tanto estoy en la jerarquía para recordarte cuál es tu lugar como hombre de familia, como padre y como esposo. Así es que ocúpate también de tu familia, tómate tu tiempo, es muy importante que lo hagas. Moshe le transmite la grandeza de señales y maravillas y vemos entonces el techuvá, la conversión de Jetro al poder sobrenatural de Dios a través de ese émuna. ¿Por qué es tan importante este aspecto? Porque la visita de Jetro no solamente fue hasta allí, es decir, no solamente vengo a entregarte tu esposa, vengo a entregarte tus hijos y me voy, tengo cosas que hacer. No. Jetro permaneció con Moisés hasta este preciso momento del capítulo 20. Jetro estuvo presente. Moshe sabe, porque ya el Padre Eterno así se lo ha dicho, que se va a presentar. ¿Qué mejor momento en el que Moshe comparte con su suegro y le dice: pero suegro, ¿cómo es que te vas a regresar a Madián? Ahora, en el momento más importante, cuando el Dios Eterno se presenta con nosotros y todos le vamos a ver, le vamos a escuchar, necesito que estés aquí. Por supuesto, Jetro está presente en este momento. ¿Y por qué es importante el parashá Jetro? Vamos a ver en el capítulo 20 este detalle. Dice el verso 20: y habló Yahweh todas estas palabras. Habló Yahweh todas estas palabras. Todas estas palabras que tenemos en esta porción del resumen que hicimos el año anterior. ¿Recuerdan? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Todas están aquí. Estas palabras. Y observen. Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta primera porción del capítulo 20, yo soy Yahweh tu Dios, es lo primero que el Padre quiere que todo creyente tenga grabado y marcado en su corazón, en nuestro corazón, en mi corazón, que Él es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Yod-Hei, Vav-Hei, el yo soy. ¿Y qué dice? Dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué es tan extraordinariamente importante este texto? Mis amados hermanos, hasta nuestros días, hasta este preciso momento en el que estamos anunciando este parashá, este texto tiene cumplimiento, tiene eficacia, y si le puedo decir en un término jurídico, tiene absoluta legalidad o validez de lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque sabemos, nuestra cultura latinoamericana o hispanoamericana, como usted prefiera llamarla, no tiene más de 500 y algo de años, 1492, entre comillas, descubrimiento de América, entre comillas, todo este fenómeno. Nuestras regiones, nuestras naciones, Centro, Suramérica, son invadidas, comillas, por el pueblo español, conquistadores, comillas. Pastor, ¿por qué tantas comillas? Bueno, porque cuando estudiamos nuestra historia, hablar de conquistadores, pues no sé si usar otra palabra, invasores, no sé si utilizar otra palabra, si tenemos en cuenta la manera como todas las culturas indígenas fueron víctimas del terrorismo de estos, comillas, conquistadores, que lo único que hacían era venir en pos de recuperar riquezas, el oro
y todo lo demás. Sabemos también por demás que en medio de esos viajes muchos de los hombres del pueblo judío, aquí sí lo puedo decir, del pueblo judío, que estaban en España, recuerden ese tiempo de la Inquisición, tuvieron que salir en bandadas hacia muchos lugares del Mediterráneo, Italia y también a las Américas, o sea que parte de esa migración de judíos, aquí estoy hablando de judíos, el pueblo sefardita, después del proceso de Inquisición, vienen hacia nuestras tierras y de allí tenemos precisamente la colonización también de muchos de esos pueblos hoy con la cultura del pueblo judío. Sin embargo, nuestra cultura hispana o hispanoamericana, repito, no tiene más de 500 años. Pero en el capítulo 20, verso 1 y 2, nos damos cuenta y nos garantiza fielmente la palabra que el pueblo de Israel tiene una vigencia mayor que cualquier otro pueblo hasta nuestros días. Vamos a cerrar en este momento, vamos a dejarlo allí, mañana concluiremos, pero nuevamente lo voy a leer. Atención. Y habló Yahweh Dios todas estas palabras, mañana detallaremos las palabras, diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí nos está entregando en esta palabra jurídica de legalidad que desde ese tiempo salió el pueblo de Israel de su condición de esclavitud y ese pueblo de Israel fue tomado y fue sacado de esa condición de esclavitud y va a pasar por todo un proceso de 40 años por demás hasta nuestros días. Hoy tenemos que esta palabra es viva, eficaz y penetrante. Es decir, aquí tenemos el testimonio verídico, real, de que Dios Padre Todopoderoso tomó a su pueblo de la esclavitud y lo trajo a libertad hasta nuestros días. Hoy esta palabra tiene validez y tiene vigencia. Así que mis amados hermanos, para el día de mañana nos quedamos en el capítulo 20, vamos a desarrollar este maravilloso texto y recuerden, aquí está presente Jetro. ¿Y por qué les insisto en esto? Porque ahora veremos qué va a pasar en el parashá de Jetro, qué va a pasar con este hombre después de que escuche estas palabras que Dios habló aquí en el monte Sinaí. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por acompañarnos con los videos, compartirlos, por las tareas, sus mensajes, sus preguntas, sus inquietudes. Gracias por suscribirse también con nuestro canal. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Bendiciones.